usted. En la W hablan los ministros. Ya son las 8 de la mañana, 31 minutos en Colombia. Nos vamos al Ministerio de las TIC y hablamos con su ministro, Mauricio Liscano. Gracias por estar con nosotros en la W este lunes festivo. Buenos días, María Camila. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, usted dejó un trino en el que finalmente confirma que el periodista Holman Morris llega a la subgerencia de televisión de RTBC, Sistema de Medios Públicos. ¿Cómo garantizarán independencia en la televisión pública con la llegada del señor Morris, sabiendo que el señor Morris pues ha estado, por supuesto, en campaña con el presidente Gustavo Petro y ha estado pues tan de la mano con él? No, RTBC es una entidad pública donde se manejan, como bien lo dicen, los medios públicos del país, Señal Colombia y muchos otros, donde por supuesto pues estará al servicio de los colombianos y se tendrá que garantizar, pues más que la independencia, se tendrá que garantizar la objetividad y la verdad de la información que allí se presente. Tanto Noria como va a ser la directora de RTBC, como Holman y como todo el equipo, pues tienen ese propósito de llegar a fortalecer los medios públicos y yo creo que ellos lo van a cumplir. Son dos personas de confianza del señor presidente. Eso no significa que no puedan cumplir los objetivos que tengan estas entidades. La mayoría de personas, además, que llegan al gobierno, pues vienen o porque estuvieron en la campaña del presidente o porque son personas que han trabajado con el presidente durante muchos años. El caso de Holman fue el director de Canal Capital. Cuando el presidente fue alcalde de Bogotá, ellos dos se conocen muy bien. Existe una confianza con anterioridad y pues eso es lo normal, lo natural en la conformación de un gobierno, que lleguen personas que sean conocidas, que hayan mostrado resultados en el pasado y que tengan pues la experiencia para asumir estos cargos, como son estas dos personas que llegan a liderar los medios públicos de Colombia. Había sonado el señor Morris para llegar a ser gerente de esa entidad, pero le pesaron 2 casos en su contra por presunta violencia de género. ¿Estos casos no le van a pesar nuevamente a el señor Morris en este nuevo cargo? Pero lo que nos informan es que, pues, primero la Fiscalía ya cerró esos casos, esas investigaciones. Y lo segundo es que él, pues, digamos, ya resolvió los temas con su familia, con su ex esposa, que creo que lo ha estado apoyando en este proceso. Yo creo que cualquier colombiano, pues, merece una segunda oportunidad. Yo no creo que uno en Colombia pueda tirar la primera piedra que no haya cometido ningún error. Y yo creo que en Colombia todas las personas, pues, que se arrepientan, además que pues si ya no tiene investigaciones de la justicia, se le cerraron. Y fuera de eso, pues resolvió sus temas, pues yo creo que todos merecen una segunda oportunidad. Y eso es una decisión pues igual que va a tomar la directora. En este caso, digamos, los subdirectores no son nombrados por el ministro ni por el presidente, sino por Noria, y lo que se está tratando de construir es un buen equipo, y yo creo que allí hay un buen equipo. Él tiene las condiciones, yo creo que ya asumió sus responsabilidades, ya fue investigado y la Fiscalía le cerró esos casos. Su familia pues también ya lo perdonó, y si lo perdonó su familia, pues yo creo que ¿por qué no lo podemos perdonar el resto de los colombianos? Entonces, lo importante es que cada persona tenga una segunda oportunidad y que además también todos puedan avanzar hacia el futuro. Sí, ministro, yo le cambio de tema totalmente y tiene que ver con las antenas que fueron derribadas en días pasados por grupos organizados, sobre todo, por ejemplo, en Cartagena del Chairá. Hoy el presidente Gustavo Petro dice que no va más el cese el fuego con el Estado Mayor de las FARC. ¿Ustedes tienen algún plan para proteger todo ese tipo de antenas? Y también de una vez que nos diga cómo va pues precisamente esa instalación de las que fueron afectadas. Sí, mira, yo he estado al frente de ese tema. He estado al frente de ese tema con el ministro de Defensa. Ya las instalamos todas. De hecho, en mi cuenta de Twitter está, si lo quieren ver, la instalación de la última antena que había derribado las disidencias de las FARC. Ya está en funcionamiento. Se terminó de colocar, creo que el día de ayer, de una que nos habían tumbado, digamos, hacía 4 días, porque lo primero que había pasado era que no dejaban entrar la gasolina para prender las plantas de
de energía, y entonces pues sin energía pues obviamente las antenas no funcionan. Eso lo habíamos resuelto ya hacía un par de semanas y ya estaban funcionando, pero entonces a raíz de eso la disidencia nos tumbó una de las antenas más grandes hace 3 días, creo que el día martes o miércoles, y con las fuerzas militares pues tomamos la decisión y el ministro de Defensa dio la orden de que las fuerzas militares tenían que entrar hasta el punto y tenían con los funcionarios de Claro, que es la empresa encargada de esta antena, y esa fue ubicada y restablecida el día viernes. Yo la publiqué el día de ayer, entonces, el día sábado, perdón, entonces ya están en funcionamiento todas y digamos que hemos estado muy atentos a que se restablezcan las comunicaciones en Cartagena del Chairá. Ministro, le vuelvo a cambiar de tema para otro asunto de su cartera y tiene que ver con la inteligencia artificial, porque usted dijo en una entrevista hace poco que ese será el tema principal de su ministerio y muchos se preguntan por qué ese, si en muchos lugares de nuestro país ni siquiera hay internet, si lo que necesitan las personas es justamente la conectividad. ¿Usted qué responde ante esto cuando de cada 100 hogares solamente en 28 territorios rurales hay conexión a internet? No, los temas principales del ministerio, digamos, el titular lo sacan de una gran entrevista, como toda entrevista. Los temas principales del ministerio son conectividad, como tú lo acabas de decir, ecosistemas de innovación y educación digital. Nosotros estamos concentrados en lo que tú acabas de decir, en conectar al país. Solo el 60% de los hogares están conectados. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la conectividad. De nada sirve de pensar en inteligencia artificial si no hay conectividad y además si no hay computador o algún dispositivo sobre el cual se pueda trabajar. Los principales objetivos del ministerio son conectividad, ecosistemas de innovación y educación digital. En el tema de ecosistemas de innovación, uno de los temas que vamos a trabajar pues es AI, es inteligencia artificial. Pero por supuesto que estamos muy comprometidos. De hecho, ya estamos trabajando con Internetsa para conectar todo el Pacífico. En 2 semanas ya nos entregan el plan con última milla, donde las comunidades y las empresas pequeñas y medianas prestadoras de Internet, como las llaman ISPs, pues nos ayuden a conectar a los usuarios. También estamos trabajando un plan muy fuerte para que en la subasta del espectro, en lo que tiene que ver con las obligaciones de hacer, las empresas se obliguen a comprometer a terminar de conectar el resto del país, y tenemos un plan de satelital muy importante para el sur del país y La Guajira. Entonces, los principales retos del ministerio son conectividad con apropiación y uso de los dispositivos, ecosistemas de innovación donde el principal tema va a ser AI, pero en ese subsector, y educación digital. Ministro, eso quiere decir que no es que quiera ser recordado como el ministro de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar muy fuerte el tema de inteligencia artificial, pero antes de llegar a inteligencia artificial, como bien lo dice la periodista, pues tenemos que conectar el país. Nosotros en el tema de innovación y de ecosistemas de innovación, inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante y nosotros estamos trabajando en eso y si quiero pues obviamente ser recordado por muchas cosas, entre ellas haber promovido, regulado y ayudado al crecimiento económico a través del uso y la apropiación de nuevas tecnologías. Y hoy la nueva tecnología que está mandando la parada del mundo y que va a cambiar la forma de entender y apropiar la tecnología, el tema que va a cambiar la forma como las empresas van a hacer sus transformaciones digitales, lo que va a cambiar cómo el gobierno va a funcionar, lo que va a cambiar las ciencias sociales es la inteligencia artificial. Por eso Colombia, es lo que dije en la entrevista del Tiempo, Colombia tiene que estar preparada para ver si tiene que estar liderando esos temas, porque si no se queda a la retaguardia de la tecnología. Pero para construir todos esos modelos de ecosistemas de innovación, para entender la inteligencia artificial, pues claramente tenemos que tener conectividad en las regiones y claramente tenemos que tener apropiación del uso y entrega masiva de computadores. Yo le doy cifras. En Colombia solo el 11% de los hogares tiene uso de computador. De 9.3 millones de niños que están yendo a colegios públicos, 8 millones de niños no tienen computador. El promedio en las escuelas públicas de uso de computador está entre 20 niños por un computador. Hay veces escuelas que no tienen ni uno. Entonces, mientras esas cifras no cambien, pues obviamente va a ser muy difícil volver esto una potencia mundial, que es lo que queremos de tecnología,
Entonces, por eso estamos trabajando en 3 carriles al mismo tiempo. El primero es conectividad, porque sin Internet no hay, apropiación de computadores y, como lo digo, ecosistemas de innovación basados en inteligencia artificial y que la gente tenga alfabetización digital. Entiendo. Ministro, hablando de conectividad, yo creo que esta es una pregunta que usted como ministro TIC pues va a tener que responder cada vez que pase por un medio de comunicación. Y es esa sombra que quedó de los 70.000 millones de pesos. Ya hemos sabido que otros 3 funcionarios del Ministerio de las TIC fueron sancionados por estar relacionados con irregularidades en el caso de Centros Poblados, que llevó a entregar estos 70.000 millones de pesos a una empresa construida para cometer, digamos, actos de corrupción, presuntamente. Pues, esos 70.000 millones, ¿en qué momento los vamos a ver, señor ministro? No, pero primero que hay que aclarar es que los 70.000 millones se perdieron en el gobierno pasado, y se perdieron en el gobierno del presidente Iván Duque, cuando la ministra era Karen Abodin-Eyden. Lo que ha hecho este gobierno del presidente Gustavo Petro es precisamente resolver ese entuerto que dejó el gobierno del presidente Iván Duque. Para recordarle a los oyentes, esos eran unos contratos que buscaban conectar a todas las escuelas. Una parte se la ganó Centros Poblados, que es el contrato que tú mencionas, el otro se lo ganó Claro, que ha venido, digamos, de manera con algunas dificultades, pero, digamos, de manera general cumpliendo ese contrato. La segunda parte, que era más o menos conectar 14.000 escuelas en todo el país, en total de los contratos. La segunda parte se lo ganó el segundo, que era ETV, y lo que ha hecho este gobierno es darle, digamos, un poco de agilización a ese contrato. De las 14.000 escuelas que se tenían que conectar, se han conectado 4.000 durante este gobierno. Es decir, que el problema de conectividad de los niños y las escuelas se ha venido resolviendo, no a la velocidad que esperábamos, pero se ha venido resolviendo. Es decir, hay más de 4.000 escuelas conectadas gracias a las decisiones que tomó este gobierno de entregárselo al segundo, que era TV, y de agilizar ese contrato. Y yo estoy encima. De hecho, el fin de semana estuve en una vereda en Mariquita, ahorita, verificando ese tema de cómo están funcionando, digamos, este tipo de contratistas. En este caso encontramos algunas dificultades, pero yo voy a iniciar una cruzada para que lo principal, que es conectar las escuelas rurales en el país, se cumpla, que eso es lo que más queremos. Y ahí está el gobierno y ahí estamos avanzando en esos contratos. Pero lo segundo es los 70.000 millones que se perdieron. Entonces, en esos 70.000 millones que se perdieron en el gobierno pasado, valga la redundancia, pues se han recuperado 7.000. Eso está en cabeza de la defensa jurídica del Estado, de la doctora Marta Lucía Zamorra. Es ella quien está liderando, digamos, ya la parte jurídica, o digamos las demandas jurídicas que le permitan al Estado recuperar esa plata. Ya no está en cabeza del Ministerio de las Comunicaciones, sino en la doctora Marta Lucía Zamora, que es la que está emprendiendo las acciones jurídicas y es la responsable de demandar a los responsables, de ser parte civil en el proceso y de representar al Estado en los intereses de recuperar esos 70.000 millones de pesos que hoy están pues perdidos. Ministro, y hablemos de otro asunto también de su cartera, y es el tema de los ciberataques. Ustedes querían crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital. Esto finalmente pues no fue aprobado en el Congreso de la República en el Plan de Desarrollo, pero ¿cómo entonces van a enfrentar esos ciberataques? Vimos recientemente uno que le hicieron a la Agencia de Contratación Pública, a ASECOP. ¿Qué va a pasar para garantizar que no siga ocurriendo esos hechos? Pues primero vamos a fortalecer Colser mientras se presenta el proyecto de ley nuevamente al Congreso. Allí ya estamos tomando las medidas, fortaleciendo el equipo. Vamos además a crear un centro de innovación y de formación de ciberataques, que lo vamos a hacer con una entidad adscrita del ministerio que yo presido, de las TICs, que se llama BIOS. Ellos tienen un gran computador y ya vamos, digamos, a tener allá un centro, digamos, de formación y de mayor capacidades, ampliar las capacidades del Estado. Nosotros estamos trabajando en 3 objetivos que vamos a reordenar. Uno es la defensa del Estado, pues como acabas de decir, ciberseguridad y entidades del Estado. Otra parte de la ciberseguridad, las empresas, lo que se llaman ransomware, digamos, que secuestran los datos y después piden, digamos, una especie de, muchas veces de extorsión o demandan plata por esos datos que secuestran.
Y el tercero tiene que ver con la protección de nuestros niños y de nuestras familias, porque es que el otro problema de los ciberataques también implica, o como lo estamos viendo en el gobierno, es pues toda esta cantidad de niños y niñas que sufren acoso, por ejemplo, lo que está pasando con las mujeres a través de redes sociales, o lo que sucede a través de muchas veces estas fotos que salen. Entonces, y a los niños, pues porque también muchas veces los acosan o los hacen a través del internet o de todos estos procesos. Entonces, protección de la familia y de los niños, protección del Estado y protección de las empresas van a ser, digamos, los tres objetivos de todo este esfuerzo y fortalecimiento de Colser, que es la entidad hoy que tiene el gobierno para proteger los ciberataques. No quiere decir que porque no se aprobó la agencia hoy estemos desprotegidos, no. El ministerio tiene una entidad llamada Colser, que es la que es responsable de todo este ciberataques y de la protección de la infraestructura del país para que esto no suceda, y estamos trabajando sobre esos tres escenarios. Como le dije, protección de niños y familias, protección de empresas y protección de la infraestructura del Estado. Muchísimas gracias, ministro de las TIC, por haber estado acá en W Radio hoy, el lunes festivo, a las 8 de la mañana, 47 minutos en Colombia. A ustedes, gracias por la invitación.